Bienvenidos a Hablemos con Calma, el podcast, conducido por Ana Josefa Blanco, directora ejecutiva de Calma. En cada episodio descubrirás historias inspiradoras y temas que nos recuerdan la importancia de cuidar nuestro bienestar y el de nuestras familias. Prepárate para aprender, reflexionar y crecer con nosotros. Hablemos con Calma. Muy buen día, queridos amigos y amigas. Nuevamente estamos como Centro de Apoyo de Lactancia Materna en una nueva edición de Hablemos con Calma, el podcast. ¿Verdad? Un gran saludo fraternal a cada uno y a cada una de ustedes. Mi nombre es Ana Josefa Blanco Noyola y soy directora de la institución. Y en este día tenemos una plática muy importante y que va a hacer referencia al papel de la pareja y la familia en el posparto. Algo que puede sonar, dijéramos, tan fácil, pero que tiene muchas facetas, que requiere del apoyo, de la comprensión y del acompañamiento de la familia. En este sentido, me acompaña la licenciada Karen Hutto. Ella es una amiga de Calma, es miembro de la Junta Directiva. Ella es también docente de la carrera de enfermería de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Tiene maestría en salud pública y además está optando al doctorado en investigación. Así que muy buen día, bienvenida y un gusto estar con usted, Karen. Gracias, el placer es para mí. Gracias por la invitación y bienvenidos a este espacio donde vamos a compartir un tema muy importante, como lo es el puerperio y la participación de la familia, la participación de la pareja en ese periodo que podríamos decir es una etapa un poco vulnerable, pero muy fácil de solventarla con un apoyo adecuado. Muy bien. Entonces, en ese sentido, licenciada Hutto, ¿cuál es o cómo podemos definir el posparto y cuánto tiempo dura esa etapa? Fíjese que hay mucha literatura que habla sobre los periodos, sobre las fases, y una de las más importantes es tomar en cuenta los periodos del posparto. El posparto es aquel proceso que se da inmediatamente después del alumbramiento, es decir, la expulsión de la placenta y todas las membranas en el parto. Está el inmediato, eso es cuando las primeras 24 horas después del parto. Posteriormente a eso tenemos un periodo que va desde el día 2 hasta el día 7. Hay literaturas que dicen hasta el día 10 y tenemos el puerperio tardío, que esta puede llegar hasta el día 42 semanas. Estamos hablando del periodo del puerperio, pero existe la etapa del posparto que, de acuerdo a algunas teorías psicológicas, este puede durar hasta mucho más tiempo, hasta 6 semanas, lo contemplan algunas teorías. Bueno, somos homólogas en nuestra formación, ¿verdad? Usted es enfermera y yo soy enfermera. En momentos diferentes hemos dado a luz y cada una de nosotras tiene sus propias experiencias también. Y dijéramos, hay muchos aspectos socioculturales y antropológicos que tienen que ver con esta etapa. Pero quisiera hablar con usted, ¿verdad, Karen, de cuáles son aquellos principales cuidados que se debe tener en esta etapa y también considerando como muy importante el papel de la familia y también de la pareja. Y aquí tenemos que empezar a hablar también el papel y la influencia que ejercen también las mamás y las abuelas y las suegras, por supuesto. Pero antes de pasar a esa etapa, entonces vamos a hablar de cuáles son esos cuidados que necesita una mujer en el posparto. Así es, efectivamente. Ambos compartimos una profesión que podríamos decir es muy maravillosa porque tenemos el acercamiento y nuestra función es el brindar asistencia y cuidados a la familia. Y en este periodo, en esencia, estamos hablando de los cuidados propiamente. Interviene no solo el hecho de lo que sabe la persona, sino el hecho de lo que intervienen aquellos actores de la sociedad y de mi familia. Y como se decía, la suegra, la mamá, la vecina, porque hay muchas mujeres que ya nos hemos separado de nuestro círculo familiar, tenemos vecinas, tenemos personas que están allegadas. Entonces, de acuerdo a ese conocimiento, ¿verdad? Está el factor socioantropológico, todo lo que se construye culturalmente en una sociedad,
pero está el factor de la ciencia también, que es el deber ser y los cuidados que van apegados a eso. Entonces, una construcción sociocultural de los cuidados debe de estar apegada y tomar decisiones con conocimiento. Por ejemplo, fíjese que algo bien esencial, los cuidados alimenticios. Sí. Nosotros sabemos que el cuerpo está en un proceso de evolución, de restablecimiento de sus funciones normales, desde lo cognitivo hasta lo físico. Vamos ahora a tener otros cuidados, por ejemplo, una actividad física moderada, ¿verdad? Si el parto fue sin riesgo, fácilmente el día 2 podemos empezar la transición a la movilidad, posteriormente a las actividades de la casa. Sin embargo, a veces nos quedamos ahí sin hacer nada. Entonces, todo debe de llevar a la normalidad. Ese es el punto esencial. Otro cuidado muy importante son los hábitos higiénicos. Los hábitos higiénicos es como un talón de Aquiles de nuestra sociedad porque existen otras cosas que condicionan las prácticas adecuadas. Y aquí viene un punto que usted y yo compartimos mucho, que son las teorías del autocuidado. Nosotros en enfermería trabajamos con teorías y el autocuidado es como yo me cuido para proporcionar apoyo incluso a los demás. Y en esta etapa alguien depende de mí, que es el recién nacido. Asimismo, la familia puede aportar en este apoyo. Y sabemos, usted no me va a dejar mentir, cuando uno ha dado a luz, no se puede ni bañar a gusto, porque hay alguien que está esperándonos, sí. Hay alguien que está llorando. Ahí entra en función la familia. Hay madres solteras en nuestra sociedad. ¿Quién apoya? La mamá de la señorita, la suegra, o la otra persona que esté ahí hermanos, amigos, para apoyarle a la mujer a que pueda tener estos cuidados adecuados. Otro cuidado que es bien importante y muy esencial es el control de los signos de alarma. En el posparto no es que ha pasado el peligro, no es que ya no hay riesgo, sino más bien vigilarlo. Por ejemplo, dolor de cabeza, situaciones que podrían complicar al control de las hemorragias. Yo tengo que estar pendiente, ¿verdad? Sabemos que eso ya después del día 3 en adelante, ya el sangrado va a ser como regla, no tiene que haber fiebre y otras situaciones que van a dar alerta a signos de alarma. Y los cuidados, pues, importantísimos, aquí incluir al binomio, madre e hijo. ¿Y cómo va a participar la familia? En recordarle, en estarla alentando que lo pueda hacer correctamente. Y quizás el más importante es asistir a nuestros controles, ¿verdad? En las unidades de salud, no me va a dejar mentir, nos dicen, salimos del hospital, antes de los 7 días usted tiene que estar en su centro de salud. E inscriben a los dos, a la madre, al control de puerperio y al recién nacido, a una inscripción prematura para llevarle su control e identificación de signos de peligro o de alerta en esta etapa, porque sabemos que también es una etapa de riesgo, no solo cognitiva, sino que también física. Y aquí también me lleva un poquito esta reflexión de lo que usted mencionaba, Karen, en relación con la alimentación, de que realmente tenemos que comer de todos los alimentos. Aunque yo me acuerdo, ¿verdad?, que cuando yo di a luz a una de mis hijas, me dijeron, aquí le traemos esta gallina, pero no se la ha ganado porque no fue varón, ¿verdad? Entonces, siempre dijéramos, existen, ¿verdad?, muchas, en nuestra cultura, existen muchos aspectos en los cuales también tenemos que ver de que realmente los derechos, ¿verdad?, de la mujer a dar a luz, ¿verdad?, que están contemplados también en todos los instrumentos legales que tiene nuestra Constitución, entonces son sagrados. Y la familia, en esta participación que debe de tener, también debe de conocer, ¿verdad? A veces las mujeres, por ejemplo, por diferentes situaciones, están solas, ¿verdad? Y afrontan ellas el posparto que les implica, ¿verdad? Lo que se refiere a su alimentación, a su higiene y lo que usted decía, a la preocupación de los cuidados que también de ese nuevo ser que es importante, que es el recién nacido, ¿verdad? Entonces es sumamente importante de que también que los otros cuidemos, ¿verdad? La familia, los vecinos, los amigos, cuidemos también de ese bienestar
de esta mujer en el posparto, ¿verdad? Cuidando su alimentación, alentándola de que realmente también tiene que tener un espacio para el descanso, pero dándole la oportunidad a esta mujer también de que tiene que descansar. No le voy a decir yo a una mujer en el posparto, tienes que comer, cuando posiblemente la mujer no ha tenido una ayuda para que le contribuya, ¿verdad? A satisfacer esa necesidad básica fundamental, ¿verdad? Entonces se vuelve toda esta parte del posparto algo bien importante que debemos de conocer todos, la familia, la comunidad, los empleadores también es importante, ¿verdad? Es importante que los empleadores también, cuando tienen a una mujer trabajadora en posparto, le echen una llamadita, ¿verdad? A ver cómo está ella, cómo está el niño, si tiene alguna necesidad especial. Bueno, también aquí es importante en este tema todos aquellos mitos, ¿verdad?, que se dan durante esta etapa. Por lo menos yo ya mencioné uno, ¿verdad?, que cuando yo di a luz a una de mis hijas, me dijeron, aquí traemos la gallina, pero no se la ganó porque era varón, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas, ¿verdad?, que se manejan en la parte cultural nuestra, que también son importantes reflexionar sobre algunas de ellas. Y quizás reforzando algo que usted decía, Liz, el hecho de que es cierto, yo estoy en mi licencia de maternidad o probablemente esté alejada de mi función laboral, porque estoy en un periodo de recuperación, pero el hecho de hacer esto, ¿cómo estás? Solo esa acción creo que determina una transformación incluso en conexiones neuronales que van a dar una respuesta positiva a este proceso. Así es que creo que todas en su momento conocemos a alguien que está dando a luz, está lejos, está en este periodo, ese acto de ¿cómo estás? Y a veces las puérperas solo necesitan algo, que en esencia yo en lo personal lo experimenté, y es hablar, platicar, porque generalmente estamos solas con nuestro bebé y estamos dirigiendo una comunicación solo hacia él, porque él lo único que me va a dar son una comunicación de acuerdo a su edad, pero como ser humano somos seres sociales, y eso que decía me encantó, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Y en cuestión de los mitos, es muy interesante que a veces estos mitos pueden intervenir negativamente en la salud de la madre, porque eso que usted decía, ¿cómo puede interferir decirle no te la has ganado? O sea, somos menos por tener hijas, porque yo también tengo una linda bebé de 3 años, eso no me hace inferior ni a ella la hace inferior. Entonces muchas veces nuestros comentarios llevan a que no somos apoyo, y esto pasa en las familias. Esto pasa y otra niña. Bueno, y quédate con tus niñas, estás feliz con las niñas. Esos son comentarios machistas o que vienen incluso de nosotras mismas las mujeres. ¿Cómo podemos, vamos a solventarlos, algunos mitos? Y se recuerda el que hablábamos, no nos vamos a bañar durante el posparto. Sí. Eso no es correcto, no es a refutarlos con si es bueno o es malo. El cuerpo humano tiene una flora que es normal. Y nosotros en ese periodo hemos tenido microheridas, si fuera en el área vaginal, cuando estamos hablando de un parto normal, o si fuera necesario, un parto por cesárea. Esa flora puede tener la capacidad de infectar esas heridas y llevar a complicaciones graves si yo no me baño. Una acción tan simple. Hay mujeres que pasan 42 días sin bañarse, tomando en cuenta que están con un sangrado, esto les puede llevar a complicaciones. Hay otro mito que a mí me llama mucho la atención y es muy común entre mis pacientes, es el queso y el chocolate. ¿Ya lo había escuchado usted? Sí, es de los más comunes. Es de los más comunes. ¿A qué se atribuye esto? Come poquito porque la herida se te puede... ¿Ha escuchado usted la palabra inconar? Sí. Es común. ¿Qué se acuerda usted? ¿Qué sabe? Dijéramos, cuando se habla de esa palabra enconar, significa que se le va a infectar. Exacto. Que se le va a llenar de una secreción que no es normal. Lali y yo ahí nos entendemos. Efectivamente, esa palabra es bien común. Puedo comer huevo, puedo comer pollo, porque lo traducen y yo siempre les digo, ¿a dónde está su estómago? ¿A dónde está su herida? Y les explico las funciones que tienen los alimentos, los diferentes grupos de alimentos en nuestro cuerpo.
¿A qué es lo único que les orientamos, por ejemplo, en una atención del posparto? Es no coma alimentos que le generen inflamación, que le generen malestar, colitis y ya hay patologías asociadas. Es decir, podemos comer de todo, siempre y cuando sea una dieta saludable. Es más, la mujer que necesita más pollo, carne, proteínas, abundantes líquidos, frutas y verduras, es la puérpera, porque está en un proceso de recuperación y de restablecimiento. Otro mito también, no sé si usted ha visto, saben que le voy a contar una pequeña anécdota, aprovechando. Yo me sentí súper rara cuando llegué a mi control al hospital, porque ahí me dejaron el control posparto por una situación de mi hija. Pero yo me sentí extraña, porque yo andaba vestida normal. Y todas las personas andaban gorro, tapones, muchos abrigos, calcetines, y era febrero, Lee. Sí. Usted sabe, estaba haciendo un calor. Clima, sí. Y saben que eso a mí me afectó y me impactó culturalmente, porque yo me sentí fuera de lugar, yo en ese lugar. Entonces yo pensé y me puse a reflexionar, ¿qué tan bueno o qué tan malo será? Hablemos entonces de qué es lo que necesita el cuerpo. Hay heridas y necesitamos, el cuerpo necesita a través de intercambios, de recambio gaseoso, de restablecimientos celulares, ventilación y oxigenación. Las células así funcionan. Entonces, cuando nosotros nos abrigamos, nos superabrigamos, lo que estamos haciendo es deteniendo ese proceso de ventilación que favorece incluso la cicatrización. Se imagina una herida con su apósito y muchas cosas ahí va a generar sudor, esto va a generar crecimiento bacteriano y esto me puede llevar a una complicación, ¿verdad? Entonces, sí podría generar un frío, ¿verdad? Por todo el proceso quirúrgico, pero no necesariamente tenemos que estar cubiertas. Yo he escuchado abuelitas que dicen te va a entrar un aire en el oído, creo que ese es el de los tapones del oído, pero efectivamente, ¿verdad? Una correcta ventilación va a ayudar incluso a sentirse mejor a la mamá. Hay un mito también sobre la fiebre cuando baja la leche. Aquí estamos hablando de muchos procesos anatómicos y es que alerta en el puerperio, si hay fiebre, algo está pasando. La fiebre pasa algo del cuerpo, es una alerta. Entonces tengo que estar pendiente de que si hay situaciones como estas, muy probablemente estamos asociados a la deshidratación. Entonces hay estudios que determinan que las mujeres que les da ese síndrome febril está asociado a la deshidratación. O habría que ver también si no es parte de otro proceso infeccioso, ¿verdad? Que ya requiere la atención médica. Así y eso significa que ya se vuelve como una urgencia. En lo que usted mencionaba, en los signos y síntomas de alarma. Una mujer, por ejemplo, que experimenta una fiebre de 38 en adelante, siento yo que no se puede quedar tranquila, más que todo si está en sus primeros días del posparto, ¿verdad? Sabemos también que más adelante la bajada de la leche, ¿verdad? Podría generar en algunas mujeres también, está documentado algún aumento de fiebre también. Ahora, esto también nos llama a reflexionar un poquito quizás el papel de la educación en salud, y que la educación en salud tiene que llegar a todo nivel, ¿verdad? Porque dijéramos la influencia o no recibir conocimientos oportunamente también puede ser de que algunas prácticas, como usted nos ha mencionado, no sean tan positivas. Claro, ¿verdad? Culturalmente tenemos que respetar también las decisiones, porque en la manera, por ejemplo, mi mamá me dio a luz a mí, ¿verdad? Que fue en casa, ella practicó todo eso, ¿verdad? Estuvo acostada todo ese tiempo. Cuando yo ya di a luz fue diferente. Ahora es más diferente, ¿verdad? Porque realmente no pasa uno tantos días en el hospital, sino que si es un parto normal, al siguiente día ya va a las 24, casa, ¿verdad? Porque se espera que en el ambiente de su casa reciba, ¿verdad? Todo el cariño, todo el apoyo, todo el rapport que necesita esta mujer en ese periodo que es fundamental. Y algo muy importante que hay que tomar en cuenta, quizás ahí recordándole, es la famosa tristeza del posparto. Sí. Es algo que está documentado
pero una de las características de estar en el baby blues a pasar a una situación de depresión postparto, interviene mucho este vínculo familiar y el de la pareja o de las personas que estén cerca. Y es esa tristeza postparto está documentada que es hasta cierto punto normal. La diferencia es el tiempo de duración. ¿Cómo está el baby blues? Se podría incluso complicar una depresión postparto no teniendo un apoyo adecuado de la familia. Y en relación a la educación para la salud, todos estamos involucrados, porque en todas las sociedades, en todos los círculos familiares, va a haber siempre una mujer en edad fértil que pueda dar a luz o esté en este proceso. Entonces todos nos tenemos que documentar de eso, por eso es muy acertado este podcast. No importa a quién va dirigido, es la información que contiene, porque un hombre que escucha esto, primero déjenos felicitarlo, porque se está documentando para él. Y asimismo trasladar la información, porque si yo ya no sigo siendo mamá, voy a ser agente portadora de información, a modo de ir apoyando a la mujer y ya no más hacer esas prácticas como se decía. No te lo mereces porque no es un varón, sí. O estate acostada todo el día y la noche. Y la otra cosa también bien importante es ese tema que usted menciona, Karen. Hemos hablado de las mamás, de las abuelas, de las tías, del círculo familiar que está en relación con la mujer en el posparto, pero también el papel del hombre, que es fundamental. Afortunadamente, podríamos decir de que esto se ha venido cambiando, porque antes era la mujer que lidiaba con todo eso, ¿verdad? Yo me acuerdo que a mí me tocó ir a mis controles, dijéramos, de embarazo sola, ¿verdad? No tuve el acompañamiento. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí me quería referir a que, por ejemplo, yo tengo mi recién nacido, tengo que alimentarme. Yo conozco también aquellos alimentos que no son buenos para mi organismo. Si realmente a mí me causa demasiado problema el comer demasiado curtido con las pupusas, tengo que disminuir la cantidad. Porque acordémonos de que si yo tengo un recién nacido y le estoy dando pecho materno, eso le va a generar gases, posiblemente al niño, si a mí me da gases. Si, por ejemplo, yo tengo problemas de estreñimiento, ya sabemos que el chocolate también genera esa situación. Entonces debemos de conocer también nuestro organismo, debemos de preguntar, de asesorarnos con todos los establecimientos de salud, ¿verdad? Para que nos den ese apoyo y esa educación adecuada. Y entonces también hemos hablado de las señales también de alerta, ¿verdad? Que son bien importantes. También de esos momentos, por ejemplo, de tristeza, y nosotros como profesionales de la salud, ¿verdad? Pues tenemos que dar un espacio para esa acogida, para ese momento especial que significa cuando se está atendiendo a una mujer, por ejemplo, en el control prenatal, porque se reciben mujeres a veces solteras, a veces con problemas que uno no sabe, dijéramos, qué carga emocional ellas tienen. Y el hecho de que, dijéramos, la atendamos y le demos ese espacio de plática es importantísimo para esta mujer en ese momento, en esta etapa de previo, ¿verdad?, a dar a luz. Así es, creo que como sociedad necesitamos tener mucha empatía. Esa es una situación muy importante, y cuando somos profesionales y estamos en la atención, ser lo más, el término humanizados posible, es comprender a la persona con todos sus elementos del entorno, porque nos vamos, y eso sí, tiene toda la razón, licenciada, cuando usted dice, no sabemos bajo qué circunstancia viene la mamá. Y cuando el periodo prenatal es el más importante para llevar un puerperio sano. Si yo como profesional de salud logré que la persona tenga conocimientos que están acorde a su autocuidado, esta mujer va a comer bien, esta mujer y su pareja y su familia se van a incluir en los cuidados del recién nacido, van a vigilar los signos de alarma y todo lo que tenga que ver con este periodo. Ellos van a estar prevenidos ante los cambios físicos y también psicológicos que tiene esta etapa. Estaba leyendo un estudio
que el proceso de la maternidad, principalmente las primigestas, esas etapas de tristezas vienen debido a las regulaciones hormonales, pero también en una interrupción de la sinapsis donde mi capacidad de cuidado está completamente en el recién nacido. Entonces yo entro y lo ejemplificaba con una etapa de abandono al yo. ¿Por qué? Porque estamos priorizando al recién nacido. Entonces, cuando yo estoy abandonada porque mi cerebro así funciona, yo necesito a alguien. Y es esa tercera persona que necesita estar a la par mía. Como se dice, creo que todas las etapas de la historia van cambiándose y al contrario, yo le cuento, yo he tenido una muy buena experiencia en mi embarazo desde que dejaban ir a mi esposo a los controles. Él veía las cosas que son como wow para ellos, ¿verdad? Las ultras. Y en el parto, dada una complicación, no pude estar en el parto. Yo tenía apenas una semana de haber entrado en el 2022 esta ley que busca esta promoción del parto humanizado. Pero si yo busco que esta mujer en el periodo prenatal, allí incluyo a la familia, el posparto va a ser muy fácil de llevar y con menos complicaciones posibles. Y a lo mejor en otro encuentro también podemos hablar de la importancia de esos primeros 1000 días, porque prácticamente por ahí es que iba a ir toda esta parte, ¿verdad? La que usted mencionaba acá. Bueno, usted ya me dio la introducción, ¿verdad? Para hablar de otro tema bien importante que son, dijéramos, los avances que tiene nuestro país, ¿verdad? En esa protección al derecho de una maternidad segura, de un parto también seguro. Y de alguna manera hemos visto de que han habido procesos incluyentes a la pareja, a la familia, el fortalecimiento de recursos humanos, la mejora en la infraestructura de los lugares de atención del parto y de los controles prenatales, así también como los cambios a nivel legislativo, ¿verdad? Entonces, por ahí va mi otra pregunta sobre, dijéramos, cuáles han sido esos avances que nuestro país ha tenido en relación a la atención del parto y a una lactancia materna exitosa. Así es, creo que el país ha tenido mejoras muy significativas en esto, pero es importante reconocer, ¿verdad?, que el Código de Trabajo habla de un periodo de licencia de maternidad. Después de esto, viene el país en esta evolución en el 2022, entra en marcha esta nueva legislación que ha venido a promover mucho la participación de la familia y es la denominada Ley Nacer con Cariño. Esta ley ha venido incluso a cambiar los nombres de lo que antes conocíamos en los hospitales como las salas de expulsión. Sí, ya ese nombre ya no va más. Ahora son las maternidades, las áreas Nacer con Cariño. Incluso esos nombres familiarizan más, porque el problema es que habíamos caído en una medicalización del parto, ¿verdad? Este término se refiere al hecho de que el parto está tomado como un proceso médico, pero el parto es un reflejo, una actividad sumamente natural. Data desde la Biblia, este acto donde incluso no había formación así formal de médicos, pero el cuerpo humano está preparado para solventar este acto. Entonces la ley desde el 2022 ha venido transformando, como usted decía, en infraestructura y un elemento importante, y lo dice un artículo bien específico, que la mujer puede decidir incluso la forma de dar a luz. Sí. Claro, esto va a depender de lo que yo hice en el prenatal. Le tuve que explicar cuáles son las formas, cuál es la que más le conviene, si hay complicaciones, qué podríamos hacer. Y fíjese que hay un lineamiento que nace de la Ley Nacer con Cariño que se llama el Protocolo de Atención a las diferentes etapas del ciclo de la mujer y determina cuáles etapas en el primer nivel. En ese primer nivel a mí me llama la atención que da un rol del acompañante y dice una cantidad de funciones y todas son en pro del apoyo y la participación del hombre, del acompañante en este proceso, y no solo el puerperio,
sino que estar con ella en el embarazo, hablarle el producto al feto, a su hijo, ¿verdad? Para los círculos en la casa, y así llevar este proceso y determina sus actividades para llegar al periodo del parto y que él pueda hacer un apoyo si estamos hablando de una pareja. Hay todo un proceso que se está desarrollando y se está aplicando desde ya muchos años en nuestro país, y también para evitar aquellas prácticas que vulneren la integridad física, ¿verdad? Porque también se daban muchas situaciones que iban en contra de la integridad, por ejemplo, de la mujer embarazada, ¿verdad? La violencia obstétrica. La violencia obstétrica. Pero ya para ir terminando, también es importante de que hablemos de que también los avances del país nos llevan en que la ley, por ejemplo, de amor convertido en alimento, ¿verdad? Que tiene como propósito fomentar, dijéramos, todo lo relacionado a la lactancia materna y estimular a todas las mujeres salvadoreñas, ¿verdad?, a que den pecho, dadas las enormes contribuciones que tiene este alimento en el ciclo de vida del recién nacido. Y sabe que vinculando la depresión postparto, los cambios emocionales en la mujer y la lactancia, brindar lactancia, hace unas conexiones neuronales tan significativas que disminuyen la probabilidad de que la mujer caiga en estos episodios depresivos, porque ya son complicaciones más graves. Entonces la ley Amor Convertido en Alimento ha venido a buscar que la sociedad se integre y busque un rol para apoyar la lactancia, ya sea como pareja. El posparto no solo es ese periodo, ¿verdad?, sino que viene la etapa después del establecimiento de la lactancia, buscar esos apoyos familiares, ¿verdad?, donde podemos crear espacios incluso en las áreas de trabajo. Hoy con los lineamientos de las salas de lactancia materna, o sea, son condiciones que van asociadas, y se vincula un poco también la ley Crecer Juntos, donde identifica el derecho del niño a ser amamantado. Entonces, esta vinculación de la sociedad, el marco legal que existe, y todos aquellos que somos pertenecientes a esta sociedad, debemos de reconocer que el puerperio, que la mujer en esta etapa necesita un apoyo muy importante. Creo que el gobierno está dando esas pautas de apoyo. Ahora vamos nosotros como entidades de salud, como entidades de sociedad, como familia, como la hermana, como la tía, la prima, a hacer apoyo, ¿verdad? A decirle, yo escuché en tal situación que decían esto, pueden buscar ayuda. Cuando esos episodios están demasiados, porque sí es cierto, se lo digo por experiencia, hay momentos en los que uno dice, ¿qué voy a hacer? Ya no hay a uno que hacer, no encuentra qué es el dolor del bebé, porque él no se puede comunicar más que con el llanto. Busque ayuda, ¿verdad? Que nos hablen de temas que nadie nos habla. Entonces, cuando hay algo que yo tengo en mi interior, que yo no lo solvento y que me está generando tristeza, ansiedad, inquietud, porque esto va a crearse y va a crecer, pues ese es el problema. Tenemos que buscar ayuda. Incluso, un tema que es muy, muy complicado y con mucho tabú, es la incorporación a su vida sexual activa de la mujer. Nadie le dice cuándo va a reintegrarse. Y la relación de pareja también ayuda mucho en este periodo de recuperación del posparto y a llevar un proceso sano. Todos tenemos etapas diferentes, situaciones diferentes, pero cuando esto se prolonga demasiado, ambas partes están en riesgo, ¿verdad? Así es que cada vez que sintamos que algo no anda bien, porque uno sabe, uno lo siente, y ya algo en mucho tiempo, una tristeza muy prolongada, una desesperación, incluso rechazo al recién nacido, hay una alerta. Eso, dijéramos, nos deja como, como mucho en qué pensar, ¿verdad? Como para desarrollar en otra oportunidad una continuidad, ¿verdad? De aquellas situaciones que se pueden dar en el posparto, otras situaciones que ya necesitan una atención especial.
¿verdad? Pero sí hemos llegado al final de este podcast, ¿verdad? Yo les agradezco, ¿verdad? Porque la realidad es un tema súper importante, ¿verdad? En el cual necesitamos informarnos, ¿verdad? A veces pueden estar las leyes, pero realmente si nosotros realmente no las conocemos, ¿verdad? O no nos interesa, por ejemplo, todas esas oportunidades que hay en los establecimientos de salud. Entonces creo que tenemos que regresar y analizar y preguntar y buscar información que nos ayude cada día a cómo hacer mejores prácticas de salud, ¿verdad? En relación con nuestra familia, y ese es el objetivo de nuestra institución, ¿verdad? Calma siempre está comprometida con la promoción de la lactancia materna y acompañar todas las políticas que tengan como finalidad mejorar la salud y nutrición infantil. Así es que le agradecemos a Karen, ¿verdad? Quedamos con muchas inquietudes, ¿verdad? Sí, todavía muy corto. Sí, la verdad es que este es un tema con mucha abundancia, pero es muy importante que lo tratemos. Y a ustedes, amigos y amigas, ¿verdad? Que ven nuestros podcasts, muchas gracias. Y nos encontramos en otra ocasión. Que tengan muy feliz día. Esto ha sido Hablemos con Calma, el podcast. Gracias por acompañarnos en este espacio lleno de información, consejos y las voces de expertos. Juntos caminaremos hacia una vida más saludable y llena de calma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte para no perderte nuestros próximos episodios. Nos escuchamos en la próxima entrega de Hablemos con Calma, el podcast.